Hay dos disciplinas, Sergio, que tú conseguirás conmigo que van bastante de la mano. Estoy hablando, por cierto, de la ufología y la astroarqueología, que se cruzan tanto que terminan siendo casi hermanas, ¿no? Y hay algunos nombres conocidos por todos nosotros, como Eric von Däniken o nuestro Ricardo Santander Batalla, que han escrito sobre el tema, pero hay gente que se les adelantó unos años tratando de plantear una hipótesis que tiene que ver con la visita de extraterrestres en el pasado. Robert Charroux es uno de ellos, escribió en 1963 un libro en francés que no voy a pronunciar, que fue traducido al español 3 años más tarde como Historia desconocida de los hombres, publicado en Chile inicialmente, en Colombia posteriormente y en España al final, en 3 ediciones que son relativamente difíciles de encontrar ya, pero que abordan la astroarqueología de una manera, no sé si pionera, tú me corregirás, pero es uno de los primeros, sin duda, ¿no? Sí, es uno de los primeros, por así decirlo, astroarqueólogos de lo que fueron los años 60, sin ninguna duda. Ese libro, La historia desconocida de los hombres, y el que yo tuve en mis manos, era de editorial Zigzag, me acuerdo, que circulaba mucho en el colegio. Había muchos estudiantes que andaban con ese libro o comentando ese libro, y ya se decía que era algo que se relacionaba con el gran suceso de la época, que era Eric von Däniken. Pero me acuerdo que alguien que era el propietario del libro me dijo, sí, pero este autor ya estaba diciendo estas cosas. No tenía muy claro yo todavía la cuestión temporal, el detalle. Después sí descubrí, como bien tú dices, que el libro de Robert Charroux es 5 años anteriores, se publicó 5 años antes del primer libro de Eric von Däniken, Los carruajes de los dioses, traducido como Recuerdos del futuro. Y bueno, en 1962 había publicado el libro de Paul Misraki, Los extraterrestres. Ya existía una corriente, pero se vio en Robert Charroux el gran astroarqueólogo de Francia, y ya sabemos que incluso hubo un conato de juicio que es descrito por Víctor Stokowski en su libro Para entender a los extraterrestres, en cuanto a que Charroux sostenía que algunas de las ideas que él defendía las había usado von Däniken para su propio libro. En realidad era una corriente que ya estaba, no sé si será tan así que lo toma de Charroux, pero era una corriente que ya se había desarrollado. Eugenio Danians publica en 1967 Platillos volantes de la antigüedad. Un año antes de von Däniken, todos los temas de von Däniken. Entonces, y Peter Colosimo en Italia ya venía hace tiempo. Este libro tiene sí una particularidad, es que se hace eco de unas tablillas, las famosas tablillas de Glosel, así como hemos hablado en algún momento de las piedras feicas respecto de Sudamérica. Las tablillas de Glosel se parecen un poco, más recatados, se parecen un poco a lo de Ica, porque han sido muy dubitadas, muy cuestionadas, y parece existir un consenso en que hay algún grado de manipulación o de falsificación. Pero Robert Charroux fue el gran difusor de Glosel, decidió para asentar su propia visión de las cosas, y fue lo que le hizo entrar en polémica. Uno se olvida de los diversos debates en los cuales estuvo involucrado Charroux en los 60 y 70, defendiendo sus posturas, sobre todo con los escépticos. Hubo bastante reacción de los escépticos en el ámbito de la arqueología en Francia. Ojo, no pasó tan inadvertido lo que estaba sucediendo con autores como Charroux o Janssen. Hubo respuestas. Entonces, por eso que el debate estaba bastante animado, con la participación de otros personajes como Jan Berger y demás. Claro, en la olla había muchos ingredientes. Y este libro, Sergio, en particular, es un libro, es de un tema heterodoxo, y el libro en sí mismo también abarca una serie de temas que no son tan habituales en este tipo de literatura. Habla de la levitación en el pasado, de psicodrogas, de sociedades secretas,
Y todo ahí muy, muy entrelazado con esta idea, la idea matriz del libro, que es que hay visitaciones extraterrestres en el pasado. Y por cierto, no es el único libro de Charroux traducido al español, ¿no? No, hay más. Hay más. Y está el secreto de los Andes, si no recuerdo mal, fue como se tradujo. Sí. Charroux fue el gran publicista de la idea de la presencia alienígena en el pasado y en el ámbito francófono, pero que además trascendió, yo diría, para los lectores de habla inglesa también. Charroux llegó con bastante éxito al público inglés y estadounidense. Ojo con ese aspecto. Y ni hablar del ámbito iberoamericano. ¿Sí? Este libro era casi como un rumor, una leyenda. La historia desconocida de los hombres. Aunque pocos lo habían leído, pero estaba siempre circulando y aparecía en las conversaciones. Era un libro que tenía ya su lugar. Me recuerda a otros autores de la época que también tenían libros que estaban marcados por su penetración en la conciencia de mucha gente, al menos en la mención. Por ejemplo, los de Peter Colosimo, No es terrestre y Astronaves en la prehistoria, siempre estaban ahí. Siempre estaban dando vueltas, como estaba dando vueltas este de Robert Charroux, que tuvo 3 ediciones en Chile, 2 en Colombia y una en España con un título un poco distinto. Se tituló 100.000 años de historia desconocida, pero es el mismo libro del que estamos hablando, publicado en francés por Robert Laffont en París en el año 1963, traducido al español por primera vez en 1966, o sea, 3 años después, y por lo tanto publicado en nuestro idioma 2 años antes que apareciera el primer libro de Erich von Däniken. Historia desconocida de los hombres, entonces, un libro que no va a ser fácil de encontrar, pero que los buscadores de tesoros siempre están oteando por ahí, mirando. Buscaremos algún otro libro, otearemos algún otro libro, Sergio, para una futura cápsula UFO literaria que la hacemos siempre con nuestros amigos de UFOLix. Un abrazo, Sergio. Chao. Chao, gracias.